vamos a pasar a la última conferencia de la sesión. La va a impartir doña Catalina Ruiz. Va a versar sobre proyectos innovadores y yacimientos de empleo en I+D+I en Canarias. Algo se ha apuntado ya. Doña Catalina Ruiz es catedrática en Física Aplicada, vicerrectora de Investigación y Transferencia de Conocimiento en la Universidad de La Laguna y actualmente dirige el proyecto NanoMac de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información en nanotecnología, nanociencia y materiales avanzados, así como el diseño y puesta en marcha de la Plataforma Tecnológica Canarias. Muchas gracias. Bueno, estoy aquí, soy vicerrectora de Investigación de la Universidad de La Laguna, pero estoy fundamentalmente para hablarles de una cosa que se ha hablado aquí mucho todo el día. Se ha hablado de la sociedad del conocimiento, de que tenemos que cambiar, tenemos que emprender, pero tenemos que emprender sabiendo, es decir, tenemos que aprender y tenemos que cambiar formándonos. Entonces, lo que les quiero mostrar, y creo que es importante, y España siempre que llegan las épocas de crisis, y yo por mi edad ya he tenido 3, es decir, cuando acabé la carrera me tuve que ir, como se está diciendo ahora, porque en el año 83 te dirigían la tesina, pero no te dirigían la tesis. Te tenías que ir, yo fui de los que se fueron a Alemania, igual que ahora, año 83. A mí me gustaría que ahora no pasara. Y creo que se puede hacer para que no pase. Por lo tanto, lo que les quiero mostrar es que todos esos países que ahora ponemos como ejemplo, y parece que Alemania sea Dios, en Alemania también hay mucha gente que no tiene dinero, en Alemania también hay mucha gente que tiene problemas para terminar el mes, igual que aquí. Quiero decir, hay cosas que funcionan muy bien, pero son humanos de carne y hueso, igual que nosotros. Entonces, lo que les quiero mostrar es que esos países que ponemos como ejemplo siempre, en realidad, están muy ligados a una serie de cosas que Europa lleva diciendo desde que hemos constituido Europa, y que parecía el sueño de Europa, y ahora casi todos nos estamos arrepintiendo, y si hiciéramos una encuesta de si nos queremos ir del euro, creo que ganaría en España que nos vamos. Entonces, quiero mostrarles que esos grandes países que ponemos siempre de ejemplo, cuando hacen la relación entre investigación y productividad, ganan en las dos cosas. Es decir, son muy productivos porque invierten mucho en investigación. Y cuando hablo de investigación, estoy hablando de personas, estoy hablando de instrumentos y estoy hablando de conocimiento. Entonces, creo que ustedes, la mayoría de aquí son estudiantes, eso es lo que tienen que reivindicar. Es decir, esos países de los que hablamos son países que invierten muchísimo en personas y muchísimo en investigación. Entonces, lo que les quiero mostrar es justamente eso, es decir, cuando hablamos de la Europa 2020, estos son los 5 puntos en los que se basa la Europa 2020 y en los que se basa el futuro Horizonte 2020, que va a ser, ya no se llama el 8º programa marco, sino el 7º programa, el Horizonte 2020. Ya no estamos en el 8º, sino el Horizonte 2020. Estamos hablando de empleo, es decir, nos hemos propuesto que el 75% de la población entre 20 y 64 años esté empleada, estamos diciéndolo para dentro de 8 años. Esa es Europa 2020, ese es el Horizonte 2020. Hemos dicho que vamos a innovar, hemos dicho que nos va a preocupar el cambio climático, nos va a preocupar la educación y nos va a preocupar la pobreza. Ahí no aparece para nada lo económico. ¿Ustedes leen economía en algún sitio? Europa no se proponía hacer eso. Y en el Horizonte 2020 no se propone hacer eso. Es decir, se propone educación, es decir, se propone justamente lo que diferencia a Europa. Y lo que diferencia a Europa son los bienes sociales y la calidad de vida social que ha conseguido. Por lo tanto, si miramos de nuevo sistemas, estas jornadas están potenciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo, es decir, justamente el Fondo... Perdón, yo me mato siempre con estas cosas. El Fondo Social Europeo, que es uno de los que potencia este tipo de jornadas, justamente, fíjense, las 7 cosas
que apoya, y lo he marcado en azul, la investigación más innovadora, la cualificación y la formación. Es decir, yo no puedo prosperar como país si no me formo, si no estoy cualificado, si no investigo. Cuando nos vamos a revisar estadísticas, ha dicho esta mañana Jorge y se ha dicho también por mucha gente que uno puede adaptar las estadísticas a lo que quiera. Pero hay estadísticas muy contrastadas, basadas en datos que uno puede analizar. Entonces, esas estadísticas es difícil que uno las adapte. Es decir, los números, desgraciadamente o por suerte, son, y si uno publica 1000 artículos, ha publicado 1000, está ahí la prueba y no son 900. Y cuando yo relaciono justamente la I+D, ya estoy, es que no tengo puntero, ¿no? Perdón. Cuando yo relaciono justamente la I+D, es decir, lo que yo invierto en educación con mis resultados, me encuentro siempre con los mismos países. Me encuentro con, los tenemos aquí, Estados Unidos, es decir, con los países que siempre ponemos como ejemplo, pero son los países que más invierten y que más investigan. ¿Y qué es innovación? También llevamos aquí todo el día, me toca a mí terminar, que ya estamos todos cansados un poco. Innovación se define, si uno lo busca en el diccionario dice, innovación, el proceso de inventar nuevos productos, mejorar los productos existentes, reducir costos de producción, bienes, servicios. A mí me gusta lo de reducir y la razón es la siguiente. Aquí se ha dicho también, lo acaba de decir la directora general, lo ha dicho Cosme, lo han dicho casi todos los de la mesa, estamos donde estamos, es Canarias, parece que estamos lejísimos, que es muy complicado. Bien, pero podemos aprender a reducir. Una de las cosas que yo creo que se nos ha olvidado, y justamente yo no soy canaria, es que estamos en una isla. Y eso es buenísimo, porque una isla es un laboratorio. Es decir, nosotros, nuestro propio territorio, y con esos límites de territorio, nos permite usar nuestro territorio como laboratorio. ¿Laboratorio para qué? Para aprender. No siempre hay que hacer cosas nuevas. Podemos tener cosas que ya están hechas donde nosotros aprendamos en un territorio limitado cómo reducir. ¿Cómo reducir qué? ¿Se acuerdan de lo que decía Europa? Cambio climático. ¿Qué significa cambio climático? Significa emisiones, significa ahorro energético, significa ahorro en agua. ¿Por qué no podemos aprender eso? ¿Por qué no podemos aprender? Es decir, en Canarias vivimos desde hace muchísimo tiempo y siempre con problemas de agua. Y hemos aprendido, los niños desde que son chicos, que ni Dios deja la llave abierta. Es decir, yo cuando llegué de Valencia, mis hijas venían histéricas porque, mamá, que has dejado la llave abierta. Allí no teníamos esa mentalidad, aquí la tenemos. En Lanzarote plantamos de un determinado modo que hace que el agua se condense, las lluvias. No lo hemos hecho. ¿Por qué no innovar? ¿Por qué no aprender a reducir costos? Ser buenos reduciendo costos. Podemos hacerlo. Es decir, innovar no significa hacer algo nuevo. Esa es la definición de la Real Academia. Es de nuevo lo mismo, es decir, España, hemos estado bien, ya no estamos aquí, lamentablemente. Eso es lo que, en relación con el PIB y en relación en nuestro gasto de I+D respecto del PIB, estamos ya por aquí, lamentablemente, y solo en 2 años, lo cual es una pena. Y bueno, podemos seguir viendo, es decir, la inversión en ciencia frente, es decir, el esfuerzo en I+D frente al número de habitantes y a la inversión. Es decir, estos son estadísticas, pero yo no quiero hablar de estadísticas. Podemos hablar de que estamos muy bajo comparado con el resto de países. Lo que yo quiero es, bueno, realmente, ¿qué aporta la investigación? Es decir, ¿cómo podemos hacer una buena investigación? Yo lo que quiero mostrarles es que la investigación es captadora de dinero, es que la investigación contrata a personas, es que la investigación es capaz de traer dinero de fuera.
uno de los problemas que tiene Canarias, y no solo Canarias, todo el territorio nacional, es que de todo lo que nosotros aportamos a Europa, y aportamos mucho, solo recogemos el 4%, porque no nos presentamos a las convocatorias, porque no vamos a proyectos europeos, o porque nos hemos acostumbrado a solo un tipo de proyecto y no nos presentamos, no escarbamos en lo que tiene Europa. Entonces, de todo lo que nosotros damos a Europa, aunque Europa nos da dinero por otros modos, no recuperamos una buena parte de ello. Por lo tanto, podemos aprender a eso con nuestro conocimiento. Y innovar, y tampoco se ha hablado aquí concretamente de ello, no es solo lo que yo haga, y se ha dicho, eso sí que se ha dicho, y se ha dicho además que es importante trabajar en equipo, pero realmente innovar tiene 3 patas. Una es los recursos humanos, es decir, sin personas no innovamos. Otra es las empresas, es decir, ¿realmente una empresa quiere innovar? ¿Quiere que yo vaya con mi proyecto de innovación? Aquí también se ha hablado, y creo que es importante, de hemos de cambiar nuestra filosofía de los estudiantes, de los profesores, de la escuela, pero también de la empresa. Es decir, la universidad, nosotros en La Laguna nos hemos encontrado con paradojas curiosísimas. Es decir, tenemos empresas en Canarias que mandan todos los días en el avión de las 7:15 determinados materiales a que los analicen en un laboratorio de Alcobendas en Madrid, se gastan una fortuna, cuando se puede hacer en La Laguna y se puede hacer en Las Palmas, en la Universidad de Las Palmas. Y te contestan que es que siempre lo han hecho así. Y lo llevan haciendo así desde hace 17 años. Y aunque cada vez, ahora soy yo la que intenta convencerles de que no lo manden, pero antes eran mis predecesores y los predecesores de la Universidad de Las Palmas. Y son grandes empresas, empresas que facturan mucho dinero, que mandan todos los días en el avión de las 7:15. Por lo tanto, la empresa también tiene que tener ganas de innovar. Si la empresa no tiene ganas de innovar, ya podemos ir todos nosotros, todos los días, a la empresa a decirle, mira, que yo te lo sé hacer. Y por último, y aquí se ha hablado justamente en la mesa anterior, de ese apoyo de los innovadores, de las instituciones, a la innovación. Bueno, esto es un poco el gasto en I+D en función del PIB. Si se dan cuenta, pues tenemos zonas del país que prácticamente, o del mundo, que prácticamente no existen. Es como si el mundo solo determinados países existieran, y tenemos una zona norte que es la gran inversora en I+D. Bueno, de nuevo, es lo que les decía, es decir, ¿qué es importante? Yo creo que es importante los recursos humanos, pero voy a decir algo que no suele gustar. Es importante que los recursos humanos se lo crean y que los recursos humanos se esfuercen. Es decir, cuando uno se está formando, cuando uno acaba la carrera, realmente lo que acaba de hacer es abrir la puerta. Es decir, ha llegado, por decirlo de algún modo, a la primera puerta de esa casa que va a ser su vida. Acaba de empezar. Sin embargo, en los últimos años eso ha cambiado. Cuando yo estudié, y es lo malo de tener años, la carrera era lo que tenías que hacer para empezar. Y es como nos enseñaron de chiquititos. Y era un logro conseguir una beca si venías de una familia que no tenía recursos para estudiar la carrera. Entonces, la carrera era lo que te iba a abrir la puerta al futuro. Ahora, y yo lo veo con mis hijas, como has tenido una vida de otro modo, cuando acabas la carrera lo que quieres ya es el trabajo, la seguridad, si me caso quiero el piso. De mi generación no hay nadie que, vamos, yo de los que conozco, nadie se casó con un piso, en absoluto, ni con una hipoteca, ni con nada, ni siquiera con muebles, es decir, alquilabas un piso amueblado y como mucho los vasos eran tuyos. Eso ha cambiado, no estoy diciendo que aquello sea bueno, simplemente nos ha cambiado
la mentalidad, nos ha cambiado el modo de enfocarnos o de llegar a las cosas. Por lo tanto, cuando acabamos la carrera, queremos el trabajo ya. La gente de la universidad que está aquí, si hay algún profesor, sabrá que cuando nosotros estábamos estudiando, lo que queríamos era que nos dejaran estar en un laboratorio. Ahora, cuando te viene un estudiante, el 85% de ellos lo primero que te preguntan es lo que van a cobrar. Que no digo que es malo, no es una crítica, simplemente estos 20 años nos han cambiado la filosofía de enfocarnos a las cosas. Y el problema que estamos teniendo ahora es que estamos intentando solucionar la situación sin darnos cuenta que ha cambiado toda nuestra mentalidad. Es decir, que nosotros ahora nos cuesta mucho porque nos parece lógico y nos parece totalmente normal el tener cosas que no es tan normal ni es tan lógico. Lo que comentaban también esta mañana el profesor de Barcelona. Claro, a ustedes les parece normal lo del dedo, claro. Yo compro un manual, como soy de la época digital, me leo el manual cuando compro un aparato nuevo. Y los físicos además tenemos esa manía. Tú se lo das a un niño de 7 años el mando de la tele y lo pone en marcha, no necesitas leerse el manual. Ha cambiado su filosofía totalmente. Y fíjense, curiosamente, esto es un dato que se publica en el año 2002. Estamos hablando hace 10 años. Latinoamérica y Asia. Esto ya no es verdad. Asia se ha ido exponencial. De un modo exponencial. Quiero decir, el crecimiento asiático no es entendible desde el punto de vista occidental. Pero en los años 60, por ejemplo, Corea del Sur se da cuenta de que está mal. Y entonces reúne a sus grandes investigadores junto con sus políticos y diseñan la nueva Corea. Y diseñan en qué van a trabajar. Pero no diseñan y dicen, no, yo quiero ser bueno en tecnología, en coches. No. Lo único que dice el primer ministro es 3 cosas. Ustedes decidan el qué. 3 cosas. Pero en esas 3 cosas tenemos que ser buenísimos dentro de 40 años. Y si lo miran ahora, Corea del Sur es bueno, es muy bueno. Y exporta una tecnología muy buena. ¿En cuántas cosas? Es decir, si preguntamos al mundo económico, no te dirá 20 cosas de Corea. Pero en lo que se propuso fue muy bueno. Y lo que le quiero mostrar es justamente el caso que yo conozco, que es la universidad, pero que es un poco el ejemplo del resto de universidades. Es decir, nosotros en la Universidad de La Laguna y con ayuda del Servicio Canario de Empleo, de la Agencia Canaria de Investigación, desarrollamos un montón de programas que tienen que ver con la emprendeduría. Hemos creado un portal donde están pues, la vida y milagros de todos los grupos de investigación, pero no contados como solemos contarlos los investigadores en temas de publicaciones, citas, datos, sino lo que sabemos hacer. Es decir, lo que cada uno de nosotros y cada grupo de investigación sabe hacer y podría ser útil a la empresa, es decir, contado de un modo o con un lenguaje empresarial. Hemos hecho jornadas de cómo crear una empresa de base tecnológica y hemos hecho proyectos innovadores, porque la investigación, es decir, cuando hablamos de innovación, ¿se acuerdan? Era mejorar, era renovar. ¿Qué hace un investigador? En cualquier área de las que ustedes quieran. Lo que hace un investigador es innovar continuamente y modificar basado en el conocimiento. Es decir, no hay mayor innovación que la investigación que uno está haciendo cada día.
¿Qué nos falta a veces a esa innovación? Y por eso se dice y se separa la investigación, el desarrollo y la innovación. Es que esa investigación que uno ha hecho, cuando uno está desarrollando la investigación y está estudiando y se le ocurren nuevos modos de hacer nuevas cosas o de llegar a un objetivo, eso es innovar. Cuando a algún gurú se le ocurrió lo de I+D+I, lo de separarlo, es que cuando yo investigo, innovo. Es que no estoy haciendo lo que hizo mi predecesor hace 3 años. Estoy haciendo cosas diferentes. Por lo tanto, el separarlo no es tan claro. Es una mezcla de todo. Y cuando se define innovación, y cuando miran ustedes en cualquier libro docente sobre innovación o en cualquier libro de análisis de innovación, aparecen estos 3 puntos, siempre. Aparece la investigación y el desarrollo, es decir, tengo que investigar. Aparece el que yo sea capaz de transferir ese conocimiento, es decir, yo sea capaz de patentar. Y aparece una cosa muy curiosa, que es lo que he citado también antes, los datos bibliométricos. Porque estamos hablando también, y se ha citado a lo largo del día, la excelencia. Bien, ¿cómo mido la excelencia? Es una cosa cualitativa. ¿Cómo mido esos datos? Muy sencillo, necesito saber cómo medirlo. Y para ello, realmente, lo que uno va haciendo en esa investigación y desarrollo, si lo define, bueno, pues es entender un trabajo creativo, de emprender, pero esto es lo que no es investigación y desarrollo. Y muchas veces se dice que es investigación y desarrollo. Diseñar un producto no es investigación y desarrollo. Eso es lo que dicen los grandes libros de investigación y desarrollo, los grandes teóricos. No es realizar una planta piloto, no es hacer un producto piloto o un prototipo de un sistema. Eso no es investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo simplemente es realizar, analizar, conocer, desarrollar mi línea de trabajo. En el caso de la Universidad de La Laguna, y creo que es importante mostrarlo para los investigadores y mostrarlo en Canarias, en los últimos 5 años, simplemente investigando en convocatorias públicas, hemos sido capaces de atraer 20 millones de euros. Eso es mucho dinero. Es decir, ese conocimiento que uno desarrolla ha traído a Canarias 20 millones de euros. 20 millones de euros que no son para pagarnos a los investigadores. A los investigadores tenemos nuestro sueldo. Son 20 millones de euros que se van en lo que los que trabajan en el área conocen, lo que se llama material fungible, material inventariable y otros. Material fungible, que significa el material que usas para escribir o en el ordenador o en el laboratorio, es decir, material que le hemos comprado a empresas canarias. Material inventariable que hemos comprado a empresas canarias. Por lo tanto, la investigación es una fuente de atracción de dinero. Pero no solamente es eso. Si miramos cuántos contratos hemos hecho con cargo a esos proyectos de investigación, hemos contratado a 526 personas por un total de más de 10 millones de euros. ¿Se acuerdan? 20 millones más 30 millones, más 10 millones. Estamos hablando de que la Universidad de La Laguna, y estoy segura de que Las Palmas exactamente igual, ha traído 30 millones de euros en 5 años en investigación. Pero ahí no está Europa, ahí no hemos ido a Europa todavía, ni hemos ido a las empresas, que también lo hacemos. Si me voy a Europa, ocurre lo mismo. He aprendido, en Europa me ha costado más, ¿se dan cuenta? La cantidad es más pequeña. ¿Por qué? Porque Europa es muy competitiva. Para ir a Europa tenemos que aprender a ir a Europa. Y ahora empezamos a tener éxito en Europa, casi después de 5 años. Porque Europa pide excelencia. Y una cosa que nos cuesta a los españoles mucho hacer
en ese trabajo en equipo es poner delante a los buenos. Nos cuesta mucho. Les cuesta a los buenos decir que son buenos y nos cuesta a los demás decir ponte delante. Y hemos tenido que aprender, no todo el mundo puede ir a Europa, porque Europa busca la excelencia. Por lo tanto, hemos tenido que aprender en las universidades que si tenemos 300 investigadores, 1000 investigadores, a Europa tenemos que seleccionar a 40 y son los que van a ir a Europa, porque son los que nos van a traer el dinero para el resto de la universidad. Pero igual que eso, ha sido muy importante y hemos considerado importante la relación con la empresa. Ahora sí que llegamos ya a esa I pequeñita que ponen siempre. Investigación, desarrollo e innovación. Y por lo tanto hemos desarrollado contratos y convenios con universidades, con empresas. Bueno, la Universidad de La Laguna en 2010 hizo más de 166 contratos con empresas por casi 3 millones de euros para el desarrollo en un año malo. 2010 ya estamos en crisis. Y esto ha sido en 2011, donde el número de contratos ha bajado, porque muchas de las empresas han desaparecido, y también ha bajado el montante. Hemos desarrollado, y en eso lo pongo a disposición de todos ustedes, tenemos una oficina de patentes muy buena. Nuestro, coordinador es en estos momentos el coordinador de la red de oficinas de protección intelectual de todas las universidades españolas y ha sido elegido por ellos por su conocimiento en propiedad intelectual y en patentes. Estamos al nivel de las grandes universidades españolas en patentes. Por lo tanto, Canarias creo que tenemos que aprender a sacar la cabeza, a levantar la cabeza, pero a trabajar. Es decir, somos trabajadores, digamos que somos trabajadores, no es nada malo. Tenemos patentes licenciadas en Estados Unidos, en Rusia, en Emiratos Árabes. Es decir, no estamos hablando solo de una patente a nivel nacional. Estamos internacionalizando esa investigación que desarrollamos. Y en bibliometría pasa lo mismo. ¿Por qué en las universidades canarias estamos siendo capaces de hacer eso? Porque cuando nos evalúan en esa bibliometría estamos bien. Es decir, siendo universidades pequeñas, siendo universidades de no grandes presupuestos, conseguimos estar en puestos muy buenos. Y somos capaces de aumentar de un año al siguiente en cerca de 300 artículos. Es decir, nuestros investigadores trabajan, a pesar de que se ha recortado prácticamente un 40%. Bueno, lo importante es como decía Mafalda. Dice, mamá, ¿nosotros llevamos una vida decente? Sí, pero ¿hacia dónde la llevamos? Eso es lo que nos tenemos que plantear. Es decir, ¿nosotros estamos haciéndolo bien? Creo que sí. ¿Pero hacia dónde? Es decir, ¿cuál es el siguiente paso? Se nos exigió a las universidades el ser excelentes, el trabajar bien, el trabajar con la empresa. Creo que lo hemos hecho. No significa que ya hemos llegado. El haberlo hecho significa que hemos cogido ese aprendizaje, ya lo hemos hecho, ya sabemos hacerlo y ahora tenemos que hacerlo cada vez mejor. Es como el niño pequeño que iba de la mano chiquitita, luego tambalea, parece que se va a caer, ahora ya camina, pero todavía no sabe correr los 100 metros. Pero ya sabemos hacerlo bien y creo que es importante que se sepa que en Canarias lo sabemos hacer bien. Y bueno, como les he dicho antes, tenemos programas de trabajo de nuevos yacimientos de empleo. Y con esto termino. En los yacimientos de empleo, ¿cómo los definen? Lo han dicho antes, en el año 93, luego en el año 95. En 2012, estos son los yacimientos de empleo. Es decir, Europa se plantea que ese es el futuro está ahí. Si se dan cuenta y si se leen ustedes, si no lo han leído ya, el Plan Estratégico de Canarias 2011-2015, es eso.
Si se lee en el plan del Gobierno nacional, en investigación y en la mayoría de esas áreas, es eso. Estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de energía, estamos hablando de turismo, estamos hablando de un montón de cosas. Y las universidades también queremos hacer eso. Estamos hablando de proyectos del Gobierno de Canarias y simplemente algunos ejemplos. Pues un proyecto de la Universidad de La Laguna en turismo que ha dado lugar pues, a un doctorado interuniversitario, a máster oficiales en turismo que lleva trabajos con universidades, que a su vez ha dado lugar a la creación de clúster empresariales, que ha permitido la colaboración con otras instancias, que ha creado una revista que en este momento ya está recogida en esos índices que hacen que yo tenga datos bibliométricos y datos de excelencia, es decir, donde estoy trabajando por un lado en la investigación, por el otro lado en coordinar las empresas y por el otro lado en mejorar ese turismo que nos da de comer en Canarias. Y luego, por lo que se me ha presentado como ejemplo, estamos hablando del turismo, que es lo que conocemos de siempre en Canarias, pero también hablamos de cosas donde ahora parece que la gran tecnología, es decir, en Canarias tenemos grupos muy competitivos trabajando en nanociencia y nanotecnología, que son líneas transversales del Horizonte 2020. Tan transversal que en el presupuesto del Horizonte 2020 se llevan casi el 40% del presupuesto. Es decir, de un presupuesto de casi 120.000 millones de euros, nanociencia y nanotecnología se va a llevar el 40%. Estamos hablando de mucho dinero en esa línea de investigación. Este es un proyecto del Gobierno de Canarias donde participan prácticamente todos los centros de Canarias, los hospitales, el ITER, el ITC, las dos universidades canarias, porque lo que nos hemos planteado dentro del proyecto NanoMac es trabajar justamente en tres líneas fundamentales. En salud, en sostenibilidad, energías renovables y agua, y en tecnologías convergentes. Esto es todas las entidades y empresas asociadas en este momento a este proyecto. Proyecto que va a acabar, y ya estamos trabajando con los arquitectos, en un centro tecnológico de nanociencia en Canarias, con empresas asociadas. Pero no nos hemos quedado solo ahí. ¿Qué estamos diciendo aquí todo el día? Formación. Estamos hablando de formar a las personas. Pero lo que no podemos hacer es, por un lado, la universidad, por otro lado, los que hacen las leyes y diseñan el sistema, por otro lado, las empresas, por otro lado, es decir, lo que ustedes acaban de plantearle a la mesa. ¿Cómo encuentro la información si no tengo ese árbol genealógico que me diga cómo se relacionan todos? Pues todo ese árbol genealógico, hay una estructura que diseñó Europa en el año 96, empezó a trabajar en ella, y toda esa estructura de árbol genealógico de las diferentes secciones se llama plataforma tecnológica. Ese es el nombre legal que se le ha dado a esa entidad. Entonces, en este momento, en Canarias, con el apoyo de la Consejería de Industria, de la consejera y del director de empleo, se está poniendo en marcha la plataforma tecnológica Canarias. Es el nombre que va a recibir, es decir, hay plataformas tecnológica europea de nanotecnología, plataforma tecnológica europea del agua, de la energía, un montón. Luego se crean las nacionales. ¿Pero qué ocurría en Canarias? Nosotros empezamos a ir a las plataformas nacionales del agua, de la energía, del CO2, de lo que se les ocurra. Que Canarias estamos, nos guste o no, lejos, fragmentados. Tenemos una geografía particular. Nuestras empresas son casi todas pequeñas empresas. ¿Qué ocurría cuando llegábamos a la península? Que íbamos a la plataforma tecnológica del agua y nosotros sabemos mucho de agua, pero estaba Acciona. Y
cuando nuestras empresas pequeñitas levantaban la mano o intentaban algo, eso no funcionaba. ¿Qué significa crear la plataforma tecnológica Canarias? Que no ha sido fácil. ¿Por qué? Porque queríamos crear una plataforma tecnológica regional. Necesitábamos que nos dieran el visto bueno. Eso es lo que hemos hecho. Hemos conseguido del Ministerio, que es el que lleva esas plataformas, que nos dé el visto bueno a la creación de la plataforma tecnológica regional. Entonces, este es el proyecto que está en marcha ahora de creación de esa plataforma regional. ¿Y para qué les he contado todo esto? ¿Por qué es tan importante mejorar la investigación en la universidad? Porque, como les he dicho al principio, no queremos esto. Es decir, por eso se están poniendo en marcha los parques tecnológicos y los centros tecnológicos, por eso queremos poner en marcha la plataforma tecnológica, donde necesitamos continuidad. Claro que necesitamos financiación, y si alguien nos da y si no la buscaremos, pero necesitamos sobre todo ideas innovadoras. Es decir, no cierren la puerta, no hay que irse. A lo mejor hay que irse porque uno se quiere ir, o a lo mejor hay que irse y creo que es bueno porque uno tiene que ver el mundo como la ratita. Eso es muy bueno, pero no porque a uno lo echen, que es diferente. Muchas gracias. Nada, simplemente 15 segundos, agradecer a Catalina y a todos su asistencia, su interés. Mañana más presentaremos más casos de éxito en nuevas tecnologías, internacionalización. De aquí van a salir muchos emprendedores, muchas ideas y se van a hacer, estamos seguros. Muchas gracias.